Muy buenas noches, mundo entero, hermanos, hermanas, guerreros, jóvenes que están creciendo. Bueno, yo hace mucho que la verdad no estaba al tanto de muchas cosas y la verdad no sé por dónde empezar. Es como una casa revuelta y no sabes por qué tenés a muchos hermanos. Escuché a la hermana Daisy, también he escuchado algo del hermano Cristian Molina. La verdad que está para escuchar bastante. Me quiero escuchar al hermano también José Luis Álvarez, me gusta mucho cómo predica. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Es para que reflexionemos juntos y entremos en razón. Bueno, las noticias habían dejado de llegarme muchas porque obviamente yo no las estaba atendiendo y obviamente entonces yo fui a ellos, pues estoy suscrita. Y he visto algo que me llamó mucho la atención. Sí, ya sabemos cómo está el panorama con Israel y eso es preocupante. Todo es a partir de 2019 en adelante y no sabemos qué nos depara. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Amén. El fenómeno que he encontrado en el universo bíblico, a quien doy gracias por la noticia, es que están muriendo siervos y siervas de Dios. Me espantó ver gente tirada en la calle. Un desparramo de personas. Y dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Que si para dramatizar ya tenemos dramas, ¿verdad? No me sorprende nada en la comunidad gay porque ya sabemos que esto es parte de la profecía. Es uno de los puntos claves. Y bueno, mañana tal vez comience a trabajar este tema. Dios nos llama con amor, pero luego nos llama con un grande dolor. Pero en esta oportunidad lo que quiero hablar, hermanos, es de algo que sí o sí, yo sé que duele porque a mí me duele, porque yo lo vivo en mi vida. Es el hecho de que el suicidio es algo que no tiene perdón, porque Dios no nos autoriza a hacer de nuestro cuerpo un desastre. Él nos dio la vida, Él nos creó y con propósito. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que en distintos lugares del mundo, una hermanita de Brasil, aparentemente, digo aparentemente porque no sé cómo es la situación, cantante, una salmista de la iglesia, consagrada a Dios, se ahorcó. Fue a buscar a su hermanita, a visitarla. No sabemos si en desesperación. Vamos a poner un poco de fondo. Y este es el fondo bueno, cristiano. El otro tema tiene que ver con la lista de Hitler, no los temas. Algo tranquilo. Yo cuando veo estas cosas siempre me voy a la alabanza dulce y tranquila para poder entender esto. Voy a bajar un poquito. Esta hermana de Brasil
llegó a la puerta de la casa de su hermanita y no la encontró. No se sabe por qué, cómo, de qué forma. Estaba colgada, se ahorcó. Yo lo digo entre comillas, ¿saben por qué, hermanos? Como el noticiero va a decir lo que en apariencia se habla. ¿Por qué digo en apariencia? Porque también, si bien la palabra dice, porque no vamos a tocar en sí la palabra, puede ser un texto, yo creo que cuando uno está en el camino de Dios, yo he vencido el suicidio, pero más de una vez me ha tocado de querer quitarme la vida. Es muy normal porque la presión que se vive familiarmente o socialmente, de que, por ejemplo, que yo ya soy vieja para la sociedad, para el gobierno, para el sistema del mundo, ¿no? A mucho le pasa. Eso es algo denigrante y todos los días hay que comer, ¿verdad? Pero la palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y es triste que a muchos esté pasando eso, pero no sabemos cuáles son los otros problemas que vive cada uno. Yo una vez creo que mandé algo que un hermano, Stevie Joshua creo que fue, un homenaje a los mártires. Pero después yo me puse a pensar, hermanos, cuando yo lo repartí al video y me hago cargo de esto, porque no siempre la tenemos todas, hermanos, no, porque somos personas, seres humanos y dependemos de Dios. ¿Por qué un homenaje? ¿Por qué se va a homenajear a una persona que se suicidó? Y que por encima, en la foto, se ve dos piernas con los zapatos colgando. Entonces, de ninguna manera, y yo no sé si entiende el idioma castellano, a Stevie Joshua, nunca puede ser un homenaje que el hijo de un pastor se suicide, que un pastor se suicide. Es un pecado. Ahí hay otra idolatría. O sea, si vamos a hablar de idolatría, estamos hablando de vanidad. De alabar a las personas por lo que hacen. Pero también, hermanos, yo siento mucho esto en mi corazón. Que tal vez sabemos que Satanás es muy astuto. Y sabemos que cuando llega el momento, hasta que el Señor venga, va a ser muy pronto, digan, esta persona se suicidó. ¿Y qué tal si están matando a nuestros hermanos? A estos que salen en las noticias. Si lo están haciendo en China, lo están haciendo en Israel, ya han matado a muchos siervos. Y esos son mártires, a los que se dejan matar por el Señor para no negarlo. Pero que alguien se suicide, lo aclaro por si alguien, y yo tengo que exponerlo ante el Señor, y pido perdón a muchos también por si lo repartí a algunos de ustedes, porque claro, me conmovió tanto eso, me partió tanto, pero también se suicidó el hombre que le habían matado a la hija, perdonó al asesino. Pero luego se suicidó. Esos sí se suicidaron. Entonces, ¿yo por qué tengo que homenajear a personas que deciden por Dios? Que son asesinos del cuerpo de Cristo. Me da mucha pena, hermanos, claro que sí. Yo soy muy sensible y no quiero entrar a llorar, a derramar lágrimas porque me conozco, hermanos. Pero esto te quebranta.
porque sé lo que es querer matarse. No hasta hace mucho puse una pierna en el balcón, y si no me metía la otra. Pero reaccioné y dije, yo vencí ese espíritu. Hermanos, reaccionen. ¿Y por qué digo hermanos reaccionen? Antes que pase algo. Antes que muchos más sigan haciendo esto. Y hay una cosa que sí me desespera. Como yo reconozco que soy burra en estos temas, quisiera que estos videos llegaran en distintos idiomas. Yo creo que cuando busqué de eso, el video era así, una cosa así, que no se vería. Y está bueno que veamos a los siervos quiénes son, mirarlos. Pero tiene que haber una forma y la voy a buscar. Porque tenemos que llevar nuestro mensaje en diferentes idiomas. Porque hay en Argentina y en toda habla latina buenos siervos enseñando y predicando la salvación. Pero para aquellos que si realmente se suicidaron, hermanos, cuidado. Yo no sé cuál es tu situación ahora, pero te advierto de antemano que si tenés la idea de hacerlo, estás atentando contra el Señor mismo. Vos o tú te matás y el corazón de Dios se duele porque es pisotear lo que Él ya ha glorificado con su Santo Espíritu. Y aún todavía falta, porque Él derramará de su Espíritu sobre tu carne. Y es un hecho. Miren, hermanos, justo anoche se me cortaba, no podía. Cambié de cámara y volví a poner la que tenía. O sea que Dios no quería que anoche estuviera hablando. ¿De qué se trataba el tema? Del sueño. Que hay por lo menos 3 tipos de sueños, si no hay más, en diferentes formas. Cuidado con el espíritu del sueño. Es un espíritu paralizante que no te deja orar. Y yo lo viví también. Cuando yo no estaba en la red, cuando yo no estaba en el aire hablando, pasé por muchas cosas. Que hay hermanos que saben, que han estado orando por mí. Y te digo que no es fácil para nadie. Para nadie. Jesús lo dejó muy claro esto. Recuerden cuando Cristo iba a ser entregado en la cruz, vendido por Judas, por 30 ciclos de plata, o talentos de plata. Jesús lo sabía de antemano. Y de la traición de Moisés. Pero ¿a dónde quiero entrar con esto yo? ¿A dónde? Que para poder matar a Jesús tenía que bajar las defensas de su cuerpo. Y ponete también la de los discípulos porque el Espíritu se transmite. Jesús estaba en el monte de los olivos, el monte de la unción del Shemek. Y donde derramó lágrimas de sangre. Porque él tenía miedo también. Como hoy hay miedo. Hoy hay miedo también. Yo tengo miedo también porque soy humana. Pero tengo que tener mi fe y a veces se te cae la fe al piso. A veces digo, Señor, ¿cuándo vendrás?
Miren, hermanos, ¿cómo decirles? ¿Por qué es difícil este tema? Los apóstoles también estaban en depresión, como en luto ya directamente, y se durmieron. Y Pedro, el principal, el más allegado a Cristo, el que iba a levantar la iglesia, una iglesia nueva de parte de Cristo, porque ya no iba a estar Cristo, se durmió. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, ¿no habéis podido orar una hora conmigo? Yo le voy a mostrar unas escenas antes de terminar, donde realmente yo siempre la miro, me la grabé para mirarla porque me quebranta y eso me fortalece. Dios dice, podrán matar tu cuerpo, pero no tu alma. Está bien, uno dirá, pero esta mujer qué fácil lo dice. No, no es fácil para mí. Hay noches que estoy sentada en la cama y lo hablo siempre con mi madre. Yo anoche tuve un sueño aberrante. Y ese sueño era profético. Era una iglesia con una Biblia, escúchenme bien esto, y como con una especie de foz sobre ella color rojo. Pero había un hombre que agarró a un hombre que era más grande que él, y con esas bolas cortantes, como usan los chinos, los japoneses en guerra, empezó a martirizarlo, a destruirle el cuerpo, y yo solamente veía su cuello, su cara sangrante y sus ojos sobresalidos de la desesperación. Cuando me desperté empecé a reprender. Pero hermanos, Dios nos muestra cosas que van a pasar. Me querían agarrar a mí también y no sé cómo ellos no podían agarrarme. Como que Dios me había hecho invisible en el sueño. Estaba mi madre. Pero yo vi clarito una Biblia abierta. Y aquí esto me trae recuerdo a la prédica de la enseñanza, cementerio de iglesias, donde aún los pastores mismos te torturan, donde los mismos siervos te desaniman, y que estás esperando, como escuché una prédica del siervo Molina, que es verdad, todos lo opinamos esto, son estrellas de cine, y que tenés que, peor que el presidente, pedir una audiencia para hablar con un siervo, cuando es el representante de Dios y debe atender. Jesús nunca hizo eso, sino que atendió a cada uno de los necesitados. Y les advierto, yo no sé por qué Dios me da tanto de darle duro a los pastores. Ojo, no me tomen a mal los que no se sientan, por favor, aludidos, los que saben que están bien encaminados y en buena relación con Dios. Pero a los otros siervos, como yo conozco a algunos, no les importa quedarse una hora más o ir a la casa de alguien para saber por qué no congregó, o quedarse en la iglesia para conversar antes de que suceda una tragedia. Y yo les hago un reclamo, sobre todo las pastoras que viven apuradas y se van corriendo a modo de que, como que voy a tirar un autógrafo. No, tú no eres nadie. Tú eres barro hecho por Dios, revestido de carne y para su servicio.
Ojo que hay un texto que dice, tengo que buscarlo, ay, de los pastores que se apacientan a sí mismos, porque van a responder por las ovejas, por esas almas que están desesperadas. No es fácil ser un hijo de Dios, no es fácil convertirse. Hay muchas cosas, muchos requisitos para poder ser un hijo de Dios. Pero todos en algo pecamos siempre. Los que mentíamos antes, éramos muy mentirosos, luchamos por no mentir. Los que éramos muy de decir malas palabras, hoy nos cuidamos de no decirla y si pasa alguna, corriendo a pedirle perdón a Dios. Porque somos o negro o blanco con Dios. Esto de que hermanas consagradas a Dios estén suicidando, ¿qué pasa ahí? O las mataron por ser hijas de Dios o porque son negras. Hay muchas maneras de verlo. La verdad la sabe Dios. Pero yo más bien me tiro a que están matando a nuestros hermanos en las calles. Pero si se están suicidando, quiere decir que el cuerpo de Cristo está mal. Y que como dice la Biblia, el hombre será amador de sí mismo más que de Dios. Y somos haraganes a veces. Y esa es la lucha que tenemos. El enemigo nos pone. Tenemos que salir. Saben, hermanos, yo día a día lucho para estar levantada. Pero a la calle hay que ir. No puede seguir esto. Una cosa es que maten por ser cristiano y otra cosa es que vos te suicides y te vayas al infierno. Cristo también tenía miedo, pero él tenía que morir a causa de la humanidad. Mateo 9:14, porque yo más que nada estoy en reflexión con ustedes y conmigo misma. No hace falta ni que lo lea. 9:14, cuando van los seguidores de Juan. A esta hora me pongo otra lente más porque esta luz es muy difusa, no se ve bien. Yo la cámara puse de noche para que se vea más claro. Preguntan a Jesús por qué no ayunan los discípulos y ellos y los fariseos sí. Entonces Jesús les contesta que mientras el novio está, que hay bodas, no puede estar de luto. La novia no puede estar de luto. Dice, entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán. Acá dice el esposo, fíjense lo que yo le estaba diciendo, en la Biblia de mano dice, mientras el novio les he quitado. Para nosotros hoy el novio, porque todavía no hemos ido arriba para ser desposados. Amén. Entonces, por favor, también ese tema, cuidémonos con la Biblia. Porque ahora están habiendo Biblias escritas de una manera que por ahí no te das cuenta, pero están cambiando la escritura y estás leyendo algo que por ahí no corresponde. La palabra dice, no quitarás ni pondrás una letra. Esa palabra, porque irás a muerte, serás maldito.
Claro, aquí en este caso, por ejemplo, aquí dice, mientras, entre tanto, el esposo está con ellos. Bueno, en realidad se diría que de antemano ella estaba diciendo que era el esposo, pero en realidad no estaban desposados, porque no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces estaban con el esposo y descubrían todo, su santa presencia, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando Él se fuera, ellos tenían que pelear su batalla para entrar al reino de los cielos. O sea que eran novios. ¿Entienden? Para los que conocemos de la palabra, sabemos que esto se interpreta como que sí, Él es el esposo. Pero cuando estás arriba eres desposado. Es nuestro esposo. Pero en realidad somos la novia de Cristo. Y cuando Él nos venga a buscar, Él nos desposará. O sea, hay que tener un poco de cuidado con las palabras, con lo que está escrito en la Biblia. Porque si no, alguno dice, pero acá dice esto, acá dice el otro. Pero vamos a leer bien, dice, a los que están de bodas, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Bueno, aquí hay una aclaración muy buena. Que estaban de bodas. O sea que de antemano el Señor ya la había desposado. Eso es, hay que leer bien la Biblia. Y nosotros todavía no hemos sido desposados. Somos novios, las novias del Señor. El privilegio que tenían los apóstoles no lo estamos teniendo nosotros ahora porque tenemos que pelear por entrar. Ya el Señor nos dio todo. Pero el tema es acá en la tierra. ¿Cómo estamos viviendo? Y los responsables de la novia, de la iglesia, son los pastores. Miren, hermanos. Yo ya lo dije otro día, Tesalonicenses dice orar sin cesar. Y también había leído segunda de Pedro, creo. Sí. 3:9, donde dice que el Señor no se tardará en su promesa. Y dice también, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Se acuerdan que había hablado de los 4 elementos? Y yo decía, me falta uno. Vieron que no las tengo todas. Ya que raro, porque era agua, tierra, aire y fuego. Cuando termino de grabar caí ahí. ¿Por qué? Porque dice acá, porque habla de fuego directamente. Porque dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Si Dios está haciendo las cosas,
está dando su justo juicio a cada cosa. ¿Por qué nosotros vamos a echar tierra a todo lo que hemos hecho? Se dice que estos 4 elementos que Él creó, agua, tierra, aire y el fuego, lo que va a consumir todo. Esto no tiene nada que ver ni con el tarot ni nada. Es real. Son esos 4 elementos que Dios creó. Los que están aquí en la tierra. El cielo es cielo. O sea que un elemento consume los 3 restantes. Y eso para la humanidad es una muerte terrible. Y eso va a ocurrir cuando no esté la iglesia, y esto lo aclara acá en 2 de Pedro 3:9. Dios está tardando un poquito más para que vos y yo cambiemos. Yo escuchaba a la hermana Prish sobre el tema del sueño. Yo hace un rato hablé y me acordé sobre el tema. Mira, hermana Prish, si Dios te está revelando algo, a la hermana de Facebook, porque esto lo voy a trasladar a Facebook, es porque el sueño es lo que te lleva a que veas más profundamente y Dios obra de esa manera. Como hacía con Pedro, como hacía con José, con Daniel. No todos tenían ese privilegio. Yo en una época tenía sueño pesado. No hasta hace mucho tenía lucha con oración. Sí, oramos en el día, yo oro mucho en el día. Pero en la noche, hermanos, se te caen los ojos peor que el cuerpo de peso. Y eso es una parálisis diabólica para que no puedas tener voluntad de orar. Y eso pasó con los apóstoles. Y por eso todos huyeron cuando atraparon a Cristo. Pero Cristo fue como cordero al matadero. Y esa lucha la que tenemos hoy, ese sueño, después está ese sueño deprimente, que no te dan ganas de hacer nada, que te sentís mal, que todo te va mal y que nos queda vivir por fe. Yo he tenido esos días de tristeza, de extrañarlos a ustedes, de no saber qué hacer, porque a veces Dios hace silencio, hermano, y no habla, no habla. Y vas a matarte orándole, que Dios no quiere hablar, no te va a hablar. Y vos caes en depresión, o tú caes en depresión, para los que hablan de tú. Y muchas veces orábamos con mi madre de noche y me decía, ¿qué te pasa, hija? Y yo estaba así, pero más tirada que un trapo. A veces veía gente que me hablaba, una fila de gente me hablaba y yo contestaba preguntas. ¿Qué era? No sabía. Después muchas veces sí, cuando estaba durmiendo normalmente sí, tuve visiones, sí. Tuve visiones. Y sigo teniendo algunas, sí. Y me doy cuenta que es Dios. Y hasta donde aguante, porque es muy impresionable a veces. Pero muchas veces también está el sueño diabólico, ese sueño malo, para que vos no ores y Él entre a trabajar en tu vida. Y ahí sí, hay sueños que son de hechicería, de macumba. Porque a veces uno dice, ay, ¿quién me estará trabajando? Los brujos, para que te caigas. Los brujos que van al cementerio, como he estado leyendo los otros días en la Biblia, que duermen en lugares escondidos.
Miren cuánto valemos para Dios, que esta gente nos teme y nosotros no nos damos importancia para ir a matarnos, que ellos están haciendo todo lo posible para que nos muramos. Porque todos tenemos problemas, ya sea de enfermedad, lo que sea, hermanos. Yo vi una película que les recomiendo, se llama Por Siempre, de un siervo que el propósito de Dios era que él convirtiera a personas que se sanaban de cáncer, pero el Señor se lo llevó a él. Y pasó por tiempo de tribulación, de tristeza, de desesperación, pero el Señor lo llevó. Pero él cumplió con lo que tenía que cumplir. Nunca entendemos cuáles son los designios de nuestro Dios, ¿verdad? Porque a Dios no hay que entenderlo. No hay que cuestionarlo, hay que entenderlo. Y recibirle en todo tal cual es Él. Me da mucha tristeza todo lo que está pasando. México es terrible. Yo siempre le pregunto a mi amiga hermana cómo está México. Porque están sufriendo horrorosamente. Y otros hermanos de Centroamérica, Puerto Rico, por ejemplo. Pero hay gente que desea que mueran esta clase de gente por el capitalismo, el racismo. ¿Y qué tal, que la gente, los gays están pidiendo nuestra muerte? ¿Por qué? Ay, porque no hay aprobación para ellos. Y pastores que se casan con pastores, una asquerosidad. Obviamente, a veces uno decir, veo esto y ya no me dan ganas de ir a la iglesia, veo esto y me quiero matar. Pero no debes hacerlo, hermano, hermana. Tu vida vale mucho más que las cosas que están pasando. Te lo digo yo, una persona que siempre en su juventud ha estado caminando por las calles, en las estaciones para tirarse del tren. Y más de una vez me han agarrado de un brazo, como diciendo, ¿qué haces? Pero hay que vencer, hermanos. Quiero terminar rápido con esto, porque hay una enseñanza y una reflexión, me doy cuenta. El sistema Matrix existe. Esto que estaba en la película de Keanu Reeves existe. Yo me pasó que antes que no estuviera más en pantalla, esperando el llamado de una amiga, oraba antemano con mi mamá, pero esperaba una amiga para orar con ella todas juntas. Porque es cierto, entre las 0 horas, pasó el minuto, tenés otro día, 3 de la mañana, el enemigo comienza a hacer de la suya, como las ratas. Aparecen cuando uno está durmiendo. Y si no te comen la oreja. Y yo a veces mirando noticias o cosas de otros hermanos, porque aprovechaba ese tiempo yo. Y me quedaba dormida. Así. Pero no me había pasado nunca, pero me había pasado eso, sí. Y yo creo que el Señor lo había hecho. Entre dormida empecé, no podía despertar, pero oraba al Señor para poder despertarme. Y yo entre ojos veía toda una tira de números fluo con todos 1, 0, 5, 3, 6, que son los números claves que usa el enemigo también. Pero son muchos unos, muchos ceros. Y lo que más me había asustado, y me pasó 2 veces, yo en una prédica y en testimonio lo conté ahí en YouTube. Me vi primero era como un dibujo así, pero luego era como una foto translúcida de mi persona. Cuidado con estos receptores, tu tablet, tu iPhone, tu celular, tu computadora, cuidado, porque sí nos vigilan. Y estos iluminados son los que vigilan, estas logias
Te tienen controlado. Lo que yo estoy hablando lo están controlando ellos, pero no pueden actuar todavía hasta que no se haya ido la iglesia. Pero luego de eso sí van a poder actuar. Con el tema de los chips, de las matanzas. Y van a hacer lo mismo que ahora. Esa hermana se mató. Esa hermana la mató un familiar. No sabemos. En la otra me había pasado que yo también había visto que era el diablo, como un animal, era el diablo. Y salté y empecé a orar. Por eso dice en Proverbios, capítulo 6, dice que a Dios no le gustan los perezosos. El diablo te quiere agarrar deprimido y dormido. Y para estropearte. Y nosotros tenemos rango, tenemos ministerio. Yo veo que muchos hermanos adoran a otros hermanos. Tú también tienes el talento, el don que Dios te ha dado. Nada más que cada uno busca lo que quiere. Pero cuanto más le pides al Señor, más te va a dar. Pero muy importante el tema del sueño. Y le digo a mi hermana, y la considero amiga, la hermana Prish, cantante, que no temas de no saber cómo controlar la oración. La oración y la confirmación, hermana Pedi. Eso te va a ayudar. Son sueños muy pesados, muy fuertes. Pero pedile la guía al Señor. Yo empecé a quedarme sentada. Yo empecé a andarme, porque yo le decía a mi madre, no puede ser que me duerma. Nunca, hermanos. Estamos en tiempos peligrosos. Porque también el dormirse es por la tristeza, la angustia, de que tal vez ya te hayan sacado tu trabajo, que no puedas pagar un alquiler, que tu hijo esté enfermo, que se te haya muerto un familiar. Muchas son las razones. Y nunca homenajemos a quien se suicidó, como hizo T.B. Joshua. Eso me quedó ahí y le pido perdón a todos por haberlo compartido. Tal vez tenía que haberlo compartido en otro tono de aviso para decir, no, esto no es para homenajearlo. Porque alguien atentó contra el favor de Dios para darle vida eterna y un buen ministerio, y no va y se tira. O se pega un tiro, no sé. Yo no entiendo cómo estos pastores pueden homenajear y decir mártires a los que se mataron. Eso van al infierno, hermano. Es triste y duro lo que estoy diciendo, pero van al infierno. Dios no tolera a los cobardes y Dios no le molesta que tú temas, que tengas miedo, porque se entiende que un humano tiene miedo. Pero de ahí a que tomes la decisión por Dios, en el lugar de Dios, eso no. Por eso, hermanos, este llamado de alerta, de atención, me impresionó ver gente tirada en la calle muriendo. Una hermana se mató porque vio a un hombre que se había matado lo habían matado por una cuestión laboral, que no me recuerdo bien. Pero también, hermanos, pensemos que están matando hermanos en la calle. Tenemos esas dos opciones. Y en cuanto al sueño, que son las tres opciones también que se presentan, 3 y 2, sobre el tema del matarse o no matarse, es para tenerlo en cuenta. Estamos en tiempos peligrosos. Satanás juega
con el ilusionismo y con el espíritu de hipnosis, que es ese sueño pesado que te controla, te gobierna y el cuerpo está como inhabilitado. O sea que cada vez más fuerte nos tenemos que hacer y cada vez más oraciones. Y eso lo digo para mí, para todos. Dios les bendiga a todos. Dios te bendiga, hermana Prish, también. Gracias por compartir anoche con lo que compartiste. Pero lo que hoy vi, el universo bíblico, hermanos, me llevó a venir a la pantalla y decir, hay que reflexionar con nuestros hermanos. Si alguien está en eso, ore a Dios, reconcíliese y aférrese a Él, porque vienen cosas muy, pero muy feas. Junten mucha comida con botellas esterilizadas, bien llenas, con una punta de algodón en alcohol, prendan el fuego ahí, para que le saque el aire y lo tapan bien con un pedacito de plástico para que dure tiempo. Hasta que venga el Señor, hermanos. Les dejo aquí. Gracias por escuchar y Dios me los bendiga. Sigan adelante.